Los nuevos vecinos leen la Biblia por las noches, dijo la mujer, entrando en el salón con el postre. Su marido apartó del regazo la bandeja de la cena y se retrepó en el sillón. El televisor emitía los titulares de un informativo. ¿Cómo dices?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Después se rebañó un resto de comida entre los dientes. Leen la Biblia todos juntos, en el salón, ellos dos y sus hijos. ¿Cómo lo sabes? Los vi ayer, y los he vuelto a ver hoy. El marido lee en voz alta y los demás escuchan. Ni siquiera corren las cortinas, dijo ella, mientras se alejaba hacia la cocina con la bandeja. Bienvenidos a nuestra mesa de disección, cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir en canal la ficción de hoy. Esto es Ficciópatas. Buenos días, Eric. ¿Qué tal? Pues nada. Estamos aquí en la recta final. Los últimos 5 episodios de la temporada 3 y de Ficciópatas. Los últimos 4, te diría yo. Bueno, no, 5 porque en realidad 36, 37, 38, 39, 40, cierto. Siempre llevo mal la cuenta. Pero vamos que sí. si acabamos, esto ya anticipa que vamos a acabar en el episodio 40. Sí. O sea que, y hoy 25 de mayo, ya se nota el calorcito. Huele ya a final de temporada. A final de temporada, a final de primavera, huele a todo. Ya se acerca el verano. Y bueno, y hoy nos traes, pues, alguien con quien, vamos, queríamos traerlo desde la primera temporada, pero se nos ha ido ahí, lo hemos dejando un poco atrás. Te lo dije en la primera temporada, sí. Quería que habláramos de un relato de John Bilbao. Sí, efectivamente. No lo recordaba. Sí, además yo también quería traerlo porque estuve mirando ahí alguna cosita suya. Y bueno, aquí está, por fin. John Bilbao con un cuentazo, en este caso el de los espías. A mí me parece un cuentazo. Sí. O sea que por fin, bueno, pues aunque sea un poco in extremis al final de la última temporada, de hecho sí me ha pasado un poco el que se me han juntado como muchos autores de los que quería que habláramos. Y John Bilbao era uno de ellos. Sí, a ver, se nos van a quedar muchos más en el tintero. Quedan ahí un montón más. Pero bueno, hemos tenido que hacer una pequeña selección así, como dices, in extremis para poder, pues, hablar de algunos que queríamos desde hace tiempo. Tenemos a John Bilbao, no sé si quieres hacer una pequeña semblanza de él, hablar de... Como siempre. Claro. Vale, pues decir de John Bilbao, a quien no lo conozca, que es un escritor asturiano, aunque por el nombre no lo parezca, con una considerable trayectoria en el ámbito del cuento y de la novela. Tiene libros de relatos tan notables como Bajo el influjo del cometa, en el cual está incluido este relato que analizamos hoy. Y un libro que fue premiado con el... que fue premiado con el Premio Tigre Juan en 2010 y con el Premio Euskadi de Literatura en 2011. O sea, sobre todo el Tigre Juan es un premio bastante reconocido a nivel de relato. Y novelas tan inolvidables como Los extraños, que fue la primera novela que leí de él, o su trilogía Basilisco, Araña y Matamonstruos. Que es la más reciente. Sí, son... De hecho, Matamonstruos es el último libro que sacó. Sí, sacó el año pasado. Sí. Decirte de John Bilbao que es guionista y traductor. Es un hecho, yo creo, que deja entrever en aquellas obras en las que él mismo aparece como personaje, que son estas 4 que te acabo de mencionar, por ejemplo. Y bueno, a mí de John Bilbao hay una cosa que me gusta mucho de su estilo, que es que él hace una literatura que parece sencilla, ¿no? Entre comillas, en apariencia, porque aparentemente no suceden como grandes acontecimientos, pero de manera muy hábil el autor nos sugiere que lo que sucede en las vidas de esos personajes de manera subterránea es mucho más. Y eso es uno de los puntos que a mí me parecen más interesantes de su literatura. Y bueno, yo reconozco que uno, o sea, lo tengo un poco como autor fetiche dentro de la literatura contemporánea, de la que se hace aquí en España. Y
tiene otra cosa que me gusta mucho, que es que se vale de los géneros, por ejemplo, el western, en la trilogía de Basilisco, Araña y Matamonstruos, o en el caso de los extraños, del género de invasiones extraterrestres. Pero los hace de una manera muy particular porque lo fusiona con historias realistas, ya te digo, en las que él aparece. Por ejemplo, en los extraños, él es protagonista, él y su mujer, Catarina. Y cómo incursiona el género dentro de esas historias, ¿no? Cómo realiza esa fusión, porque todo el rato se mantiene como novela realista, sin embargo sí que coge la atmósfera del género. Es muy curioso cómo lo hace, Sí. y cómo se mueve ahí entre Esto esos a mí me dos. suscita una pregunta, no para el autor, sino para ti, porque ahora estás a punto de sacar novela, la de Algo nos espera en el desierto, y no sé si el hecho de haber leído a John Bilbao antes, que tiene ese... No, porque no tiene nada que ver. O sea, lo que yo he escrito es... Ya, pero bueno, como tiene esa reminiscencia del desierto, del western, ese aire... No, ya, casualidad un poco, porque de hecho te diría que, y esto es algo que pasa, de repente como que un género se vuelve de nuevo tendencia, ¿no? Y yo cuando empezó el germen de mi novela breve, fue hace 6 años, por lo menos, o 5 años. Vale, o sea que te metiste en esa ola de inspiración conjunta, ¿no? Esa vibración, ¿no? No, a mí me vino porque me vino el western, pero luego he visto que, de hecho, estos últimos años han ido saliendo, no ya las de John Bilbao, sino que me parecen obras notables, o sea, es que no es comparable, pero sino otras obras también que también han usado el western, ¿no? Sí, de hecho hay una editorial por ahí que se fundamentaba... Sí, pero ni siquiera te hablo de eso tampoco, ¿no? Sino, porque sé de la editorial de la que estás hablando, sino en otras editoriales también, de repente he visto historias como, de repente el western, ¿no? Traer de nuevo el western, pero reformulado, ¿no? Sí, con otra perspectiva. Será la nostalgia. No sé lo que es. Sí que, ya te digo, creo que hay como temporadas. Es como hubo unos años hace ya una década y pico en que de repente las ficciones sobre zombies se pusieron de moda y todo el mundo sacaba novelas de zombies, ¿no? Sí. Entonces, de repente parece como que va un poco por épocas. Y no creo ni siquiera que sea una cuestión de voy a escribir esto porque ahora está de moda, ¿no? Por lo menos en mi caso no lo fue. Y creo que en muchos autores tampoco. Creo que la consonancia de los tiempos, no sabría explicarte. Bueno, pues ya que hemos dado aquí un pequeño inciso, sepáis que si no está ya a la venta, estará en breve. Eso espero. Sí. Bueno, nada, quedarnos, ya te digo, con estas características de la literatura de John Bilbao, porque ya te digo, es de lo que a mí me parece más subrayable. Y nada, que a quien no lo haya leído, pues solo puedo recomendárselo. Sí, efectivamente. Bueno, decir que todas las que, o sea, la mitad de las que hemos hablado las publicó con salto de página, luego hizo un cambio de editorial a Impedimenta. Y bueno, excepto los 3 libros que tienen 3 biografías destinadas a un público infantil, que esto también es interesante, sobre Leonardo da Vinci, Shakespeare y Lewis y Clark, que hablando sobre la conquista del oeste, precisamente. Y esto lo publicó Rompecabezas. Y quiero que más enfocamos eso a libros de texto, o sea, a libros para gente, niños de... La típica, bueno, hay colecciones, ¿no? De biografías de personajes ilustres, imagino que están marcados dentro de ese estilo. Sí. Y nada, bueno, si... Bueno, te diría que fuéramos con el resumen de la historia y hablamos de... Sí, no sé si has puesto el cronómetro... No, la verdad que no lo he puesto, pero bueno, tengo aquí la hora, vale, más o menos digamos que llevamos unos 5, 6, 7 minutos. Nada, decir de los espías, ¿de qué va? Vale, es la historia de una pareja, el marido y la mujer, porque no se le da un nombre en todo el relato. Efectivamente. Y esta pareja ve como una familia ha alquilado la casa de enfrente, una casa que pertenece a su vecina, Doña Rosa, y que Doña Rosa todos los años, por la temporada de verano, la alquila. Lo primero que les llama la atención de esta familia es que se dedican a leer la Biblia por las noches, como he leído al principio de la historia, todos juntos, en familia. Esto les llama la atención y alimenta la curiosidad de la pareja, que en un increscendo
en un increscendo que nos hace sentir incómodos, Sí. la verdad, vamos viendo cómo se vuelcan en espiar a la familia. Y, pues, por ejemplo, primero se hacen con unos prismáticos, cada uno por su cuenta, ¿no? Cada uno se compra uno, luego colándose en el jardín de los vecinos cuando ellos no están. Se obsesionan cada uno por su cuenta para espiar a miembros sueltos de la otra familia. De un modo también que tiene algo de infidelidad conyugal. Y esto Sí. ahora Ahora sí, te lo ahora andamos, desarrollaré. Sí. Pues persiguen, por ejemplo, a la hija, a la playa, ¿no? La persiguen hasta la playa y la espían mientras mantiene relaciones con su novio. Y nada, todo esto va en un increscendo, como te comento, que culmina con una noche en la que la mujer ve que desde la casa de enfrente hay una figura masculina que no sabemos si es la del padre o la del hijo, que está a oscuras en la casa, pero mirándola. Es una escena que casi parece de terror, es la del cazador cazado. Sí, además con noche de lluvia, tormentosa, o sea, Sí, sí, claro, todo el da ambiente, como sí. esa atmósfera, ¿no? de terror y tal. Y a la mañana siguiente descubren que la familia se ha ido de manera repentina y solo ha dejado una nota. Descubren allí a Doña Rosa en la casa, que se está quejando de que los inquilinos no regaron las flores y que se lo dejaron todo hecho un asco. Y aquí nuestros protagonistas, lejos de derrumbarse y más paranoicos que nunca, llegan a pensar que Doña Rosa les oculta algo y el cuento regresa, o sea, el cuento termina con ellos volviendo a la casa de su vecina dispuestos a sonsacarles la verdad de la manera en que haga falta. Exacto. Y este es el cuento de los espías. Sí, a ver, es un cuento, os lo has contado así muy, muy breve, pero sí que es verdad que es un cuento largo, Un cuento largo. de unas 20 páginas o por ahí, pero bueno, está bien, esto es curioso porque sí que es verdad que, como dice, va increciendo, se va notando muy poquito a poco esa evolución de los personajes hacia pues ese voyeurismo, digamos, incipiente, que además les hace sentir bien, que les estimula de alguna manera a nivel de pareja, no sé, está bien. Luego hay alguna cosita por ahí que me da incluso que pensar en un toque posiblemente fantástico, pero ¿Te parece que, mira, te propongo una cosa, porque este relato, esto ya lo habíamos dejado de hacer en la segunda temporada, pero sí que es verdad que este análisis, como es, el relato es largo, sí que lo he ido haciendo, lo he ido escribiendo conforme van sucediendo las cosas de principio a fin. sí. ¿Te parece que empiece y vamos hablando de Sí, claro. cada momento? Vale, vale. Porque es que hay mucha molla, ¿no? en esta historia. Sí. Luego, no sé si es característica de John Bilbao, pero digamos, la ortografía el modo de estructurar todo tiene como un toque muy anglosajón, no puntúa con guiones, o sea, todo como muy... Es cierto, sí, eso es bastante propio de la literatura anglosajona. Y aún así no es... Eso lo hace bastante. sí, O sea, pero, sí, pero, sí. pero no estorba la vista, no incomoda. No. O sea, lo hace de forma tan natural, tan dinámica, que está bastante... A mí eso me gusta un poco, te Sí. lo digo. A mí eso me gusta porque parece que los diálogos quedan como muy integrados dentro de la Claro, narración. efectivamente, queda todo como muy integrado en esa estructura y no desentona, como que es muy lineal, lo hace muy dinámico, no sé. De hecho, en Los extraños, no me quiero ir porque al final vamos a hablar de Sí. este relato, pero en Los extraños se aprovecha de ese recurso para, digamos, alternar diálogo y narración, de manera que en el diálogo se dice una cosa y parece que la narración responde a lo que se está diciendo en el diálogo. O sea, es como una lectura como muy orgánica. Ah. Y esto es una característica también de su escritura. Está bien que lo señales, esto es muy suyo, ¿eh? Voy a empezar. Sí, Vale. venga. La lectura de la Biblia. Esa familia se dedica a leer la Biblia en familia, ¿no? Sí. Todos juntos y tal. Claro, él ya empieza a meter como unos elementos raros, ¿no? En un momento dado ven reír a los hijos mientras leen la Biblia. Y el matrimonio tiene un intercambio de miradas. Y claro, eso, si te paras, dices, ¿por qué se ríen?
¿Y Claro. qué hay en ese intercambio de Sí, miradas? a ver, la Biblia precisamente graciosa no es. Por eso. O sea, no es. Pero a nuestros ojos. A nuestros ojos digamos, de instrucción o cultura judio-cristiana y tal. No. Pero si a ojos de otra cultura, y es lo que ahora veremos, mis hipótesis, de otra cultura que venga de otro sitio, pues. Es que, más que nada porque, claro, eso nos hace... A mí a mí me sirve como gancho. Porque una familia lee la Biblia y están todos atentos y serios, es lo esperable. Sí. Una familia lee la Biblia y los hijos se ríen y el matrimonio intercambia miradas, a mí me hace preguntarme qué está pasando realmente. Claro. Y como no podemos oírlo, solo podemos verlo a través de los ojos de los espías. Exacto. Y además es un ritual que dura media hora. Sí. O sea, no es que diga, bueno, voy a extenderme porque me gusta este pasaje. No, media hora. Ujú. Media hora de Biblia, menos los domingos que van a misa. Exacto. Entonces sí que ahí ya empieza raro. Ya empieza raro. Esa es empieza la raro. cuestión. Vale. Vemos que después de espiarlos, por primera vez el matrimonio duerme abrazado. Dicen que hacía tiempo que no sucedía esto. Ah, Esto ya nos empieza a hablar de los protagonistas. sí. A mí me llama también la atención, por ejemplo, que lean la Biblia con las cortinas corridas, o sea, abiertas, ¿no? Claro. Y eso es algo que destacan también la pareja que espía. ¿No? Como dicen, qué poca vergüenza que tiene aquí encima que con las ventanas abiertas, o sea, con las cortinas abiertas para que todo el mundo lo vea. Como diciendo, uy, es que esto es algo que igual es muy demasiado íntimo. Claro, pero para mí, ¿qué quiere decir eso, no? Claro, yo creo que, a ver, una vez acabado el relato, yo creo que muchas de las cosas que hacían, las hacían para ser observados. Creo. Ujú. Creo que querían ser observados para ser catalogados como gente normal. Claro. Ahí es donde iba. El hacer eso es un acto de exhibicionismo y están ofreciendo para mí, ¿no? En ese punto, la imagen que ellos pretenden proyectar hacia afuera. Una familia que lee la Biblia y permiten que todo el mundo lo vea. Vale. Eso, como ya hemos mencionado, despierta el interés de los protagonistas, de los espías. Quieren saber cómo son realmente de puestas para adentro. ¿Por qué? Porque, claro, a mí lo que me viene aquí también es la apariencia de bondad genera suspicacia. Y eso es muy humano. Sí, Quiero decir, si tú ves que alguien es demasiado bueno, lo normal es que te genere suspicacia porque Sí. dicen, nadie es tan... demasiado bueno o demasiado feliz. También. Sí, o una familia como demasiado perfecta, ¿no? Parece que hay una necesidad como de decir, no, Esto hay muertos, hay esqueletos en el armario, tiene que haberlos, ¿no? Mm. Bueno, también a mí, no sé si a ti, pero no te hace preguntarte por qué los espían. Claro, pero a ver, yo es que esa iniciativa de espiarle, yo creo que es más bien una curiosidad y que parte del aburrimiento. Tienen una vida gris, aburridos, están ahí aburridos, y digamos que para ellos eso es estimulante. Y ese estímulo, digamos que les reaviva las ganas de hacer cosas, de vivir, de sentir la vida, ¿no? En definitiva, y por eso también va provocando un acercamiento cada vez más emocional entre la pareja que hasta ese momento pues estaban bastante, bueno, a la suya, que si uno viendo la tele, la otra pues aburrida haciendo sus cosas. Digamos que es el estímulo, Suponemos, suponemos. porque eso no se dice en ningún momento. No, pero se va a entender con esa primera imagen que nos enseña, ¿no? De esa pareja que está ahí, bueno, que no sabe qué hacer, que están matando el tiempo más bien. Pero no sabemos, efectivamente. Vale, hay más detalles porque al final yo me pongo un poco, como ya he leído unas cuantas cosas bueno, relatos sobre todo, ¿no? Pero también alguna novela de John Bilbao, a mí me hace ponerme suspicaz. O sea, a mí yo sé que en realidad todo lo que está en el relato está por algo. Claro. Entonces me hace hacerme preguntas constantemente. Por ejemplo, ¿por qué la única que tiene nombre en el relato es Doña Rosa? Ni el marido ni la mujer. Bien podrían tener nombre. Sí, ni los hijos. Ni los vecinos. Sí. O sea, ni los vecinos Sí. ni los hijos de los vecinos. Claro.
Pero solo Doña Rosa tiene nombre, ¿no? Preguntas que a mí me hace hacerme, ¿no? No son nadie. Quiero decir, no tienen una personalidad propia. Y esto ahora te lo voy a unir con cosas que vienen después, ¿vale? Y bueno. A ver, un párrafo. Dice, su marido asomó la nariz sobre el muro, esto en un momento dado en que el marido decide que ya van a romper la frontera de espiarlos desde casa. Sí, y va a acercarse a espiarlos más cerca. Desde la calle, ¿no? Sí. Su marido asomó la nariz sobre el muro y cuando nadie de la familia miraba en su dirección, saltó y se dejó caer al otro lado, desapareciendo de la vista de la mujer. Ella supuso que se habría emboscado entre las hortensias que crecían contra el lado interior del muro y que eran el orgullo de Doña Rosa. Las flores tenían un vivo color azul, fruto del alto contenido en hierro de la tierra donde crecían. Antes de plantarlas, Doña Rosa se había tomado la molestia de revolver el terreno y verter en él un saco de virutas de acero. Como se las estropees, pensó la mujer en voz alta, te las verás con ella. ¿Qué hay ahí? ¿Tú ves algo? A ver, yo veo un comportamiento extraño. Eso para empezar. No, un poco cargado de superstición, a lo mejor de, no sé. El hierro normalmente se supone que aquí imagino que lo hace de manera así un poco humorística para alimentar o para añadir hierro a las plantas, pero el hierro también es un revulsivo de brujas, fantasmas y demás cosas. No, no pero creo, no creo que vaya por ahí. Que vaya por ahí. Voy a dejarlo ahí. Vale, más comportamientos extraños. En un momento dado el marido está espiando y aparece un espontáneo. Sí. Y enciende un cigarrillo y se pone a mirar a los vecinos. Y esto molesta a la mujer que se percata de su presencia. Sí. Hay celo. Sí, hay celo, bueno, por muchos... hay muchos aspectos ahí que molestan a la mujer. Uno de ellos es el celo que tú has dicho. Y estoy intentando buscarlo porque lo tengo señalado. A ver si lo encuentro. Pero sí que es verdad que hay una serie de cosas que remueven a la mujer. Pero respecto a quién. Respecto al señor este que está vigilando, que está fumándose un cigarro, viendo a lo que será la pareja. Primero porque teme que pueda descubrir a su marido. Segundo por el tema de los celos. Y tercero, si lo encuentro te lo diré porque lo hice en algún momento. Pero no lo encuentro yo aquí. Pero bueno. Quiero decir, de repente, o sea, lo que ha empezado como una simple curiosidad, los vecinos leen la Biblia por la noche, Sí. se va convirtiendo en algo que es de ellos, ¿no? O sea, se vuelven posesivos, se vuelven celosos, como si ese espectáculo solo pudiera ser suyo, como si solo ellos pudieran alimentarse de ese espiar a los vecinos, ¿no? Esto va escalando. Y va escalando en intensidad, en inquietud. A mí me recuerda esta novela, este relato solo me puede recordar La ventana indiscreta de Hitchcock. Es que tiene mucho ese tono. Sí. A mí me lo parece. Sí, pero bueno, elementos extraños, como hemos dicho, el de este hombre, que al fin y al cabo es incidental porque no tiene nada que ver con la pareja, pero sí que es verdad que lo retiene en ese momento. He encontrado la tercera cosa es que es la extrañeza de la actitud de los vecinos, que que se siguen exhibiendo. Imagino que son conscientes de que los están viendo porque la distancia no es muy amplia, ¿no? Y entonces hay ese detalle extraño. Pero aquí lo extraño, a mí me parece, que tiene más que ver con los vecinos. El hecho de que en un momento determinado el hijo de los vecinos esté plantado de forma, como dice aquí, militar, como un soldado frente a la ventana y acabe señalando al jardín. Que creo que he visto a alguien, parece que, sí, como que cree haber visto a alguien en el jardín. Una vez que acabe el relato, ese gesto ya me recordó, no en ese momento, pero ese gesto a mí ya me recordó a una serie de películas que es la invasión de los ultracuerpos. Sí. Me recordó mucho esa película, ese gesto de señalar sin decir nada y luego sí dice, ¿no? Pero me recordó a eso. Luego hay más gestos extraños por parte de
la chica, la hija de los vecinos. A lo mejor me estoy adelantando mucho. Porque te estás yendo a la escena con el hermano, ¿no? No, Ah. me estoy yendo a la escena de la playa, la del hermano No, también. espera, entonces, Sí. espera. Voy a meterle un poco de ritmo a esto. Sí. Vale. Nos vamos dando cuenta de una serie de cosas. Por la información que obtiene el marido en la primera incursión, casi da a entender la obligatoriedad del acto de leer la Biblia para todos los miembros, ¿no? Por ejemplo, ve miradas amonestadoras, si alguno bosteza. O sea, están haciendo una pantomima. Sí. Es lo que ve el marido una vez que se acerca. Dice, esto es un teatro. Mm. Claro, no están disfrutando de esto, entonces ¿por qué lo hacen, no? Un poco con la idea de que tú decías de mantener una imagen de cara a la galería. Vale. Pero es que a la par, es que claro, este relato no se entiende si solo miramos a los vecinos. A mí tenemos que entender también lo que está pasando con los propios espías, ¿no? El marido en un momento dado va a una librería, coge una Biblia y, o sea, empieza como a saborear cómo sería vivir como los otros. Sí, pero en el momento como que le da urticaria el tema En un sentido sensorial, o sea, al principio de como lo piensa y dice, debería yo, y cuando la coge de una manera sensorial, eso le repele, ¿no? Se da cuenta de que ahí no hay emoción posible para él. Sí. Como que eso no le interesa. Y al final en lugar de la Biblia se lleva unos prismáticos. Y en lugar de eso se lleva los O prismáticos, sea, profesionaliza su afición, y luego vemos como la propia mujer también. Sí, un Y, poco de hecho, se compra unos mejores, mejores, sí. que los de él. Vale. Cosas extrañas. La mujer que se acerca a espiar a los vecinos, se crea un nido de espionaje cerca de la casa, ¿no? Una vez que pasa todo esto del marido que se acerca, casi lo pillan, se esconde en la caseta del perro, que estaba escondida entre malezas, pues la mujer da un paso más allá y haciendo, digamos, a espaldas de su marido, lo que hace es crearse un pequeño nicho, un pequeño nido, Se hace un hueco, para entre espiar el jardín. sí, cerca en el solar que hay junto a la casa, que bueno, está lleno de botellas rotas, de basura y tal, pues ya se abre ahí camino y se hace un hueco justo que da al jardín Ujú. de los vecinos. Y ahí ella vive algunas cosas interesantes que bueno, que a priori parece que no le terminan de disgustar, ¿no? Le causan sensaciones. Sí, Le causan sensaciones. le incomodan, le causan sensaciones, pero no puede apartar la mirada. Yo creo que nos incomoda más a los lectores que a ella, Sí. en realidad. Cosas como, por ejemplo, Básicamente que ve al marido desnudo, como parece que estaba en el jardín, Sí. y se da una ducha. sí, como que ya a lo Es mejor llega de la playa, es verano, sí, o- se da una ducha ahí y entonces pues ve al marido completamente desnudo, o que ve cómo los hermanos se besan. Sí, Un poco también entendemos, porque claro, no es que se besen y ya es que resulta que hay una reacción incestuosa, sino No. que el hermano es más pequeño que la hermana, parece que le ha dicho previamente, le ha preguntado, o le ha dicho, yo no he besado nunca a una chica, me gustaría saber cómo es, y entonces la hermana lo besa como para decirle, vale, pues Sí. ya sabes cómo va esto. O sea, esto es así, ¿no? Pero claro, no deja de ser raro, inquietante. Sí. mm, Y- mo- y opuesto a la imagen que puede dar la lectura de la Biblia, por ejemplo. Claro, aquí es donde se va acentuando lo que pasa, y además esto es lo curioso, ¿no? Esa parte que todos los vecinos ven, lectura de la Biblia, en el jardín de atrás, de repente vemos muchas cosas, porque nos estamos saltando cosas, pero Sí. el jardín de atrás está desastrado. Sí. O sea, está lleno de chismes, está lleno de cosas tiradas por todos lados, el marido desnudo, lo que pasa con los hermanos. Claro, Claro. esto también es simbólico, ¿no? De puertas para adentro es donde ocurre realmente la vida de la familia. Efectivamente, luego hay que también ver que cuando los hermanos se besan, la hermana, o sea, la hija del vecino, se va y el chico además se queda allí y se masturba. Sí, Y sí, que, pero bueno, que es lo- algo lo que, mismo. que lo mismo, la chica, la mujer lo A ver, está viendo, está espiando. es incómodo, pero al mismo tiempo es como
O sea, todo entra dentro como de una normalidad Sí. humana que dices tú, bueno, lo puedo entender, ¿no? Pero a ver dónde me lleva esto, porque claro, tú vas viendo que dices tú, ¿qué hay ahí? Claro, te genera todavía más, como lector, te genera como más curiosidad de decir, Claro. ¿a dónde va esto? A mí en este punto del tema de la masturbación de este chico, a mí me llama la atención como John Bilbao, por ejemplo, resume lo que o condensa en una sola frase la actitud de la mujer, ¿no? Que dice, al principio la mujer apartó la mirada. Con eso que, o sea, resume perfectamente de lo que estamos hablando Porque y sigue siendo, o sea, su... Digamos, esa espía que lleva dentro le impide no seguir mirando, ¿no? Sí. Sí. Bueno, es que yo lo que creo que John Bilbao está haciendo en este relato, en realidad, nos está engañando un poco. Porque a los lectores nos está ofreciendo carnaza sí. para que nos interesemos, cuando en realidad está ocultando está ocultando otras cosas. Claro, aquí hablabas tú de infidelidad conyugal, ¿no? Y aquí es donde digamos, comienza esa infidelidad, que es la mujer que va a espiar por su cuenta, pero también a la par, o a continuación, es el hombre el que también va a espiar a la hija de los vecinos. Vamos a seguir hasta ahí, lo contamos y te explico mi Vale. tesis, te explico mi teoría, ¿vale? Sí, efectivamente. Lo que pasa con el marido a continuación es que decide ir a seguir a la hermana, ¿no? A la hermana de este Sí. chico. Y la mujer, resulta que la mujer, que está como esperándolo y tal, bueno, pues decide hacer lo mismo, pero no está pactado, obviamente, ninguno de los dos saben que van a encontrar al otro, Ah, pero se encuentran allí en la playa, el marido y la mujer. claro. Se encuentran Bueno, apostados cada uno claro, el marido espiando a la hija de los vecinos y la mujer espiando al marido y a la hija de los vecinos. Bueno, Sí. la mujer se da cuenta de que Claro. ella ha ido a espiar a la hija, Sí, sí, pero pero- se da cuenta de que el marido está ahí. Claro. Y lo ve. Y dice, que estás aquí. Y bueno, la chica tiene sexo en la playa con un novio que se ha echado de verano, un amor de verano. Ah. Y luego cada uno vuelve a su casa. O sea, el marido y la mujer vuelven a su casa por separado. Sí. Y se da una situación en la que resulta que a los dos se les ha despertado la libido. Y tienen relaciones. Y tienen una conversación muy curiosa, poscoital, donde básicamente se dicen el uno al otro. Tú estabas allí, sí. lo sé, yo te he visto, sí, tú también me has visto a Sí, mí. no o te sea, importa, no, pues no me importa. claro, y no, como que no le importa, Sí. ¿no? Como, Como que es picantito para la relación. Como que dices, oye, de algún modo esto también me cita. sí, pero es que ya te digo, yo para mí... Ahora te lo cuento, Sí. vamos ya hacia el final si Bueno, quieres, no, pero no, o- espérate, ¿te espérate, quieres? porque Vale, yo aquí hay, vale. hablando de las cosas extrañas que hemos dicho antes, aquí hay un punto Sí. que es el de la playa. Cuando la chica se acuesta con el novio, ¿no? El novio de este de verano, pues hay una cosa que es que dice que, bueno, la chica termina, ¿no? De su relación y el chico se quedó allí como inmóvil, como sin energía. O sea, el chico no se levanta de la playa. Sí. O sea, se queda allí. Y en ningún momento, digamos que... Bueno, Y esto, hasta cierto punto, me puede parecer significativo si tenemos en cuenta luego la teoría final que puede subyacer. aquí es donde tú has visto lo fantástico, entiendo. Claro, efectivamente. Luego tengo que destacar otra cosa que, como simplemente, ¿cómo se dice? Sincronicidad o... no sé, como serendipia. ¿No? A ver. Serendipia, que es como he encontrado una frase aquí que justamente esa misma frase la escuchamos o la dijimos hace unos programas que aparecían en el relato de Moyano, A ver. La casa de la calle Ulloa, que es, no puedes verme, pero yo sí te veo a ti. Sí, Entonces he visto aquí esta conexión, digo, es cierto. Voy a- Es verdad, es verdad. que la dice el marido cuando está espiando a A la la hija, chica. a la chica, ¿no? Se la dice porque había oído decir que él para ella no era nadie. Dice, no soy nadie, pero yo puedo verte, pero tú no me ves a mí. Bueno, antes de llegar al final, otras cosas que yo quiero señalar.
la cosa empezó un poquito con el tema de lo de la Biblia, cuando el hombre va a la librería y prueba la Biblia. Hay otro momento que nos hemos dejado en el que van marido y mujer al jardín y el marido se tira sobre el jardín y se pone unas gafas de sol que pertenecen al vecino y o sea, hay como una serie de elementos en los que parece que ellos están como queriendo yo he puesto aquí vampirizar, es como si vampirizaran un poco a los vecinos, o sea, parece que quisieran ser ellos, Sí. parece que quisieran ser ellos, ¿no? Parece, claro, esto para mí es que parece que sus propias vidas no tienen sentido si no es a través de las experiencias de los otros. De hecho, como hemos dicho con la escena esta del sexo a partir de ver a la hija, parece que necesitan de esos alicientes externos para darle a su propia vida un interés. Claro, de hecho dice que aquí imita los movimientos de la chica mientras estaba en la playa para esa relación. Entonces, la mujer cuando tiene sexo con el marido imita los movimientos de la hija. Claro. O sea, están todo el rato como si les quisieran usurpar la identidad. Sí. Estos son la invasión de los ultracuerpos, claro, un poco. Mira, escúchame, la frase exacta del novio, que la tengo aquí. El novio se quedó tumbado entre los patines, como si le hubiera absorbido toda la energía. Esto es precisamente a lo que yo me refería cuando te decía que coge géneros como cosas de otros géneros, John Bilbao, y lo usa para una escritura realista. De tal manera que parece que tiene dos capas. Porque claro, tú lo ves como un tropo de género, tú lo estás viendo como un tropo de género y sin embargo también funciona como algo normal. Te quiero decir, después de haber tenido sexo, es normal que el tipo se quede tirado en la playa. Pero es muy sutil, ¿ves? O sea, y este tipo de cosas las hace mucho John Bilbao. Por eso yo leyendo a John Bilbao voy todo el rato como buscando pistas porque digo, él está jugando aquí. Sí, a ver, vuelve al lector un poco conspiranoico. Sí, totalmente. A mí me vuelve, este autor me vuelve totalmente conspiranoico. Pero bueno, ahora vamos a la escena que la que quería decir, ¿no? La de la silueta, ¿no? Voy al giro final, que es la escena de la silueta, donde o el padre o el hijo oscuran miran la casa de los espías. Para mí esta es una escena de sabemos que sois vosotros los que nos estáis espiando y sabemos que sabéis. Sí. O sea, sabemos que tenéis demasiada información sobre nosotros. Sabemos que nos habéis descubierto. Esta es un poco la cosa, ¿no? Y con el giro final los vecinos se han ido o esa mañana temprano o la noche anterior y al saberse descubiertos. Pero lo que nos importa es el peso que esto tiene para los protagonistas, ¿no? Porque su obsesión ya a esta altura ha escalado al punto de que están dispuestos a buscar a los vecinos donde sea. O sea, ellos están totalmente paranoicos en este punto. Se plantean, creo, el contratar a un detective. Sí, pero bueno, luego dicen, no, si podemos hacerlo nosotros. Lo podemos hacer nosotros. Si tenemos nosotros información suficiente para empezar. Y entonces se produce esa escena final en la que, bueno, van a hablar con Doña Rosa y luego deciden volver porque piensan que los está engañando, que les oculta información y, de hecho, tal como se narra en el último párrafo, es como si ambos personajes fueran una sola persona. Sí. Vienen, porque creo que lo dice algo así, ¿no? Como si fueran uno solo. Se dirigen hacia Doña Rosa y encima, para dotar de mayor efecto dramático, la escena está focalizada desde el punto de vista de Doña Rosa. O sea, es ella la que los ve venir. De repente el punto de vista se ha movido hacia ella. Efectivamente, porque eso no lo hemos dicho, pero el punto de vista siempre está desde ellos. Desde los espías. Desde los espías, o el marido o la mujer. Claro. Y aquí de repente se convierte en una escena turbia en la que ella, que está preocupada con sus flores, ve venir a esa amenaza hacia ellos. Y no sabe la que le espera. Sí, porque ellos están dispuestos a lo que haga falta. Sí. Bueno, ¿Vamos con las teorías? Sí, vamos con las teorías. No, de momento vamos un poquito atrás. Vamos a centrarnos en la escena esa de la silueta. Sí. Está lloviendo. Sí. Los espías han hecho el amor, se habían quedado dormidos y ella de repente se desvela y por la lluvia que está cayendo y se acerca. Entonces ve la silueta. No sé si del marido o del hijo porque tiene una fisonomía parecida, ¿no? Sí. La silueta está inmóvil, mirando hacia la casa de ellos. Ella se da cuenta
De repente pues se esconde un poquito, sigue mirando, la silueta sigue inmóvil, completamente inmóvil, mirando a la casa. En un momento determinado ya se siente como un poco avergonzada y dice, bueno, si me ha visto, yo creo que me ha visto. Saluda, no obtiene respuesta, se quedan inmóviles los dos hasta que al final ella, por lo que sea, pues se esconde y sigue observando un rato, pero no sabe cuánto tiempo ha estado ahí mirando hacia la casa. Y esa es la escena final, o sea, digamos la escena previa a que se marchen a escondidas, ¿no? A escondidas o, bueno, que nadie se da cuenta de que se han marchado. La información que ellos tienen es la de que él es topógrafo y ella trabaja en una tienda de fotografía, lo que son los vecinos, los adultos vecinos. Y a partir de aquí ya podemos empezar con las teorías. No, dame tu teoría, A ver, porque, a ver, yo entiendo por dónde vas, pero sí. yo me he fijado en otra cosa, Claro. que yo te contaré ahora después. A ver, si por el repunte fantástico, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo fantástico, ¿no? Pero el hecho de que, pues, a mi parecer, parecen una serie de personas que están intentando indagar en una civilización que les es relativamente ajena, están, digamos, haciendo una investigación de campo y, de algún modo, también, digamos, en el caso de la chica, necesitan energía, necesitan una serie de elementos para poder subsistir. El hecho de que se rían ante la Biblia, pues yo creo que, bueno, esto viene de una civilización externa y dice, Esta es la historia que ellos que tienen, sí, ¿no? Esta es esto- su mitología, ¿no? claro, Y les parece gracioso. les parece gracioso. Sí, sí. El hecho, como he dicho, el gesto que recuerda mucho a la invasión de los ultracuerpos del chico, pues también. Además, también cumple con unos tópicos, ¿no? De el hombre masculino con una fisonomía concreta, la mujer también, las dos mujeres, las dos chicas también con una fisonomía relativamente concreta, con unos patrones también muy tópicos, el hecho de leer revistas de moda, ¿no? Que eso no lo hemos dicho, pero también sus aficiones leer revistas de moda, el hecho de que la hermana le enseña al chico cómo se besa de esa manera, ¿no? Como diciendo, hay un cierto desapego familiar, ¿no? Claro. Y dice, bueno, es nuestro papel, tenemos que hacer nuestro papel. Ellos no entienden, ¿no? O sea, si lo viéramos desde esta perspectiva, porque tú lo que estás sugiriendo es que podríamos estar ante seres que no son humanos. Exacto. Claro. Que no son humanos, que vienen a suplantar pues una vida y a obtener información. Claro, entonces desde esa perspectiva ellos no, como ellos no entienden que eso esté mal o que sea una relación incestuosa, ¿no? Sino que de hecho hay como una exploración, ¿no? Pues mira, esto lo que es, esto se hace así, ¿sabes? Claro, Claro, incluso el hecho de leer la Biblia de forma exhibicionista también podría ser pues un poco como una atrapamoscas, ¿no? Estas plantas que abren la... Porque ellos tienen que fingir Claro. que son una familia normal. Entonces- Y es lo que ellos entienden, que eso es una familia normal. Claro. Y yo creo que en todo momento saben que son observados. Y, Claro. y abusan de eso para ruborizar y para poner en un aprieto a... Creo que en todo momento no, pero No, se van pero- dando cuenta, ¿no? sí. Cuando el chico señala, creo que hay alguien en el jardín. Claro. Y entonces, por eso para mí la escena al final, cuando esa figura está en la oscuridad, es como un sabemos que sabéis Claro. sobre nosotros, ¿no? Y claro, pues tío, ahí es donde, esta es la cuestión a donde voy. Esto es lo que hace John Bilbao. O sea, te quiero decir, esta cosa de que funciona perfectamente el relato a nivel realista y a nivel fantástico, Sí, 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 ¿sabes? perfectamente. Y te deja con la duda de decir, pero entonces, Claro. Pero eso es lo bueno. ¿es una familia normal o, Claro. o no lo son, ¿no? Y bueno, o sea, me parece que lo hace de manera, es que lo hace de manera magistral, creo. Sí. Yo, claro, evidentemente yo me lo llevo a mi terreno, no porque el tema Sí, me sí, gusta, pero he visto esos elementos que me han descuadrado y dices, bueno, puedes pensar que es una familia disfuncional, una familia que intenta aparentar, pero hay cosas, pues eso, que despistan, sobre todo, pues eso, la actuación final de la silueta ahí plantada en medio de la lluvia. No sé, hay cosas ahí que me desconciertan. Hay que tener en cuenta también una cosa, la familia se va al mismo tiempo que se va la lluvia, que mejora la climatología. O sea, esto no creo que tenga que ver con que se vayan, pero sí con el tono del relato. Sí, con la atmósfera. Con la que atmósfera crea. de Sí. que está todo nublado, de repente hay Sí. un ambiente chungo, ¿no? De Sí, climatología. que tiene un clímax, de hecho, precisamente Claro. cuando lo de la figura que los observa y a la mañana siguiente sale el sol. Claro, sale el sol Claro. precisamente cuando la pareja de espías encuentra un nuevo objetivo, que es ir a buscar a estas personas. Sí, a nivel de atmósfera funciona.
si esto te ha gustado en este sentido, léete Los extraños, una novela corta, porque es que es totalmente esto. Sí, sí. O sea, es esto puro y duro. Mi teoría. Vale. Estamos todo el rato prestándole atención a los espiados, por así decir, y estamos olvidándonos de los espías, y yo creo que es que esta historia tiene más capas. Creo que Jon Bilbao ha metido además aquí más información, ¿vale? Mi teoría es que creo que ha pasado algo en ese matrimonio. No es que estén aburridos por el... Simplemente, que también. O sea, sí, han caído como en esa relación anodina ya, en ese tedio, ¿no? Pero creo que el autor nos está revelando, a través de acciones que tienen doble sentido, nos está revelando lo que ha pasado anteriormente en su relación. A ver. Vigilar a los vecinos juntos, que es como empieza la historia, para mí es como el inicio de la relación que ellos tuvieron. Es decir, tenían proyectos en común, estaban teniendo sexo juntos, por así decir, ¿no? Es como el inicio de la relación, ¿no? El florecimiento, Todo esto si nos lo llevamos todo a un plano íntimo, ¿no? Sí, claro. Y pensamos que es simbólico. Vale, cuando empiezan a vigilar a los vecinos desde distintas habitaciones, porque esto ocurre, que cada uno se compra un prismático y empiezan a vigilarlo desde distintas habitaciones, para mí es que lo que está diciendo el autor es que su vida conyugal en algún momento empezó a divergir y continuaron con sus intereses, pero por separado. Ya veo por dónde va. ¿Sabes por dónde voy? Sí, ya te voy. Esto sería para mí como el equivalente íntimo a autosatisfacerse. Sí. O sea, han perdido ya esa fogosidad y ahora cada uno se autosatisface. Vale. Cuando empiezan las incursiones, cada uno por su cuenta, para mí esto directamente es la infidelidad. Sí. O sea, por eso te decía lo de la infidelidad conyugal. Y ya, cuando ambos siguen a la hija a la playa y se ven allí, y la posterior conversación que tienen cuando vuelven a casa y tienen sexo, esto es como reconocerse el uno al otro que tienen amantes. Y el decirse, ¿te importa? Y que el otro diga, pues mira, no me importa. O sea, me parece brutal lo que ha hecho este hombre en este relato, porque ya te digo, Sí, no te ha contado la historia de lo que ha pasado en la relación, pero a través de espiar a los vecinos. Sí, no, la verdad es que he visto así esa simbología tan clara. Es que, vamos, yo lo veo clarísimo. Lo veo clarísimo. A mí este relato, ya te digo, me dejó un poco alucinado. Así que, nada, no tengo más que decir. O sea, No, yo creo que ya... yo creo que termina aquí todo. Sí, yo creo que ya hemos dicho más o menos todo. Habría que decir en esa teoría dónde queda Rosa, la señora Rosa, pero... Pero bueno. Que lo lean los lectores, o sea, que lo vean los oyentes y nos digan, sí, efectivamente, que nos sugieran sobre Doña Rosa, porque vamos ya con el tiempo sobrepasado. Sí. Así que, si te parece, algo más que quieras añadir antes de que terminemos. No, nada más. Muchas gracias a todos por estar ahí siempre y nada, que nos vamos escuchando en el próximo programa. Así que, bueno, pues no olvides recoger al salir y borrar las huellas. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a like y no olvides suscribirte. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, siguiéndonos en redes y comprando nuestros libros. Tienes toda la información en la caja de descripción y en el enlace linktree/ficciópatas. Prometemos borrar tus huellas.